Listo. Como les decía, pues no tengo ningún conflicto de interés. Cuando estamos hablando de monitoría hemodinámica en sepsis, miren toda la cantidad de dispositivos disponibles ahora en el mercado que pueden servir eventualmente para algún tipo de monitoría. Entonces, de cada uno puede haber una charla, todos tienen su validez interna para distintos escenarios. Pero tratar de integrar esto, tratar de optimizar y ser racional con el uso del recurso quizás también sea sumamente importante en estos tiempos, sobre todo porque muchas veces con cierto tipo de información es suficiente para la toma de decisiones clínicas. En ese orden de ideas, aparte de eso, tenemos 1.000.000 de variables que ustedes cuando rotan en la unidad de cuidado intensivo se dan cuenta que tiene alto esto, bajo esto, X y 1.000 y 1.000.000 de variables que quizás no sea el mensaje ahora, pero sí tratar de integrar la mayoría y los más útiles desde lo más simple hasta lo más complejo en los pacientes más complicados va a ser el objetivo principal. Entonces vamos a hablar un poco de algunos conceptos fisiopatológicos relevantes en relación a la monitoría hemodinámica. Tomar decisiones conscientes sobre la monitoría podría ser un objetivo de la charla. Optimizar los recursos existentes y que tengan la posibilidad de hacer seguimiento con las distintas herramientas es fundamental para la toma de decisiones en la unidad. Quise empezar recordando algo de la fisiopatología porque hasta el 2016, dentro de la guía de Surviving Sepsis Campaign, nos contaban que la sepsis era una respuesta irregular del sistema inmune a una infección. Y entendiendo eso en la medida de los años, hemos visto que no es solo una respuesta irregular, sino una interacción que varía dependiendo de muchas situaciones en el tiempo. Entonces la respuesta inflamatoria que se genera no está en relación solo con una respuesta disregulada, sino también una serie de interacciones que terminan afectando los órganos en general y terminan generando disfunción orgánica. ¿A qué me refiero? Que cuando se generan los patrones moleculares asociados a daño, los patrones moleculares asociados a patógenos específicamente interaccionan con la inmunidad innata y se genera esta respuesta inmune inicial. Si bien existen ya conocido cierta cantidad de interleuquinas que se producen, hay mecanismos como los inflamosomas que activan toda la cascada de muerte celular que no conocíamos antes y que parecen fundamentales dentro del proceso y que no solo es una respuesta hiperinmune, sino que también sorpresivamente los eventos antiinflamatorios pueden generar en el tiempo inmunoparálisis y deteriorar en el paciente séptico en el tiempo y generar inmunosupresión sorpresivamente con el tiempo. Hemos visto que eso es relevante, sobre todo en los pacientes que más tiempo duran en la unidad de cuidado intensivo. Y no solo esto, sino también cuando hablamos de daño en órgano blanco específicamente, hay que entender la heterogeneidad de la enfermedad, porque no solo se afecta en general la macrovasculatura, sino la microvasculatura, y que la microvasculatura se afecta de manera heterogénea, como lo vamos a ver. Los pilares fundamentales del tratamiento en sepsis es el control del foco, antimicrobiano temprano y el soporte circulatorio. Esos quizás son los pilares fundamentales que ustedes naturalmente conocen dentro del proceso, obviamente cada uno con temas profundos. Hoy vamos a tratar de hablar un poco del soporte circulatorio y acerca de los fenómenos microvasculares que les estaba comentando por la respuesta inflamatoria desencadenada, interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, todo ese tipo de cosas hacen que los distintos órganos vayan disfuncionando en el tiempo. En este estudio trataron de identificar a través del flujo microvascular cómo estaba en los pacientes sanos y sépticos y se dieron cuenta que la perfusión de los pequeños vasos, la microvasculatura tiene 3 componentes, los capilares, las vénulas y las arteriolas. Se dieron cuenta que estos pacientes sépticos tenían una cantidad de perfusión mucho menor comparado con otras enfermedades y obviamente en pacientes voluntarios sanos. Y no he podido con este indicador. Pero en general lo que quiero resaltar es que estos pacientes tienen reducción en la densidad vascular, microvascular, y que la interacción que hay entre la vasculatura grande y la pequeña es fundamental para entender la monitoría hemodinámica en sepsis, porque las intervenciones que por lo general hacemos intervienen en la porción macrovascular, pero queremos que se intervenga
y se mejore también la microvasculatura para garantizar una mejor perfusión. Cuando eso no pasa, es lo que denominamos incoherencia hemodinámica. Cuando yo intervengo la macrovasculatura y mejora también la microvasculatura, eso es coherencia hemodinámica y es fundamental para la mejoría de los pacientes en sepsis. Aparte de todo, se sabe que la microvasculatura deteriorada en el tiempo aumenta la disfunción orgánica y pues peores desenlaces. Es heterogénea y fíjense la cantidad de marcadores inflamatorios que están relacionados con sepsis y que el mismo órgano per se es completamente heterogéneo y que no todos los órganos reaccionan de manera igual en el tiempo. Por eso cuando hablamos de qué lleva a un paciente a colapso cardiovascular en sepsis, tenemos tres grandes cosas que son la hipovolemia, la disfunción miocárdica y el tono vascular. Esas tres situaciones interaccionan en el tiempo y la relación que haya entre la micro y la macrovasculatura va a estar en relación con estos tres fenómenos fisiopatológicos grandes, porque la intervención de cada uno va a depender del grado de compromiso que tenga. Si mi trabajo como intensivista es saber si el paciente tiene un componente más hipovolémico, si tiene disfunción miocárdica en ese momento, o lo que realmente está afectando al paciente es la hipovolemia. Y siempre cuando tratamos de hablar sobre monitoría hemodinámica, lo que siempre les digo cuando llega un paciente colapsado cardiovascular, que es lo primero que hacemos, ver el paciente. Y el primer monitor hemodinámico, ¿quién es? El médico. Y esto cobra relevancia dentro de el paciente séptico porque existen marcadores de hipoperfusión que son muy valiosos a la hora de ver el paciente. Entonces tenemos la clínica y tenemos tres scores. El score de moteo, el Morin score, el gradiente de temperatura y el famoso llenado capilar que está tan de moda, como marcadores de hipoperfusión distal. Este ustedes ya lo conocen, me imagino, es el Motley Score. Es un score muy antiguo, se validó hace ya varios años, en el 2011, y se dieron cuenta que los pacientes que tenían esos cambios a nivel de las rodillas, con una clasificación entre 1 y 5, pues tenían mayor mortalidad, los que mayor Motley Score tenían. En ese momento no sabían la razón fisiopatológica del por qué. Es un score reproducible a la cabecera del paciente que se relaciona con mayor mortalidad. Esto quiere decir que estos pacientes hay que correrles más y quizás hay que invadirlos un poco más. Estos son estudios relacionados con el Motley Score para ver cómo está precisamente el componente microvascular. Se dieron cuenta que el fenómeno fisiopatológico en ese momento pues está relacionado con vasoconstricción y todos los fenómenos microvasculares que reducen el flujo a nivel de la piel, que termina siendo nuestro primer órgano de monitoría en el paciente séptico. Se relaciona con mayor mortalidad a 14 días en este estudio corto y se ha ido corroborando en el pasar del tiempo y es un factor independiente de mortalidad, así uno tenga o no tenga vasopresor. Es decir, es independiente de otras medidas, o si el paciente cree uno que está más grave o no, es independientemente de todo eso. Es decir, que es una variable bastante valiosa a la cabecera del paciente evaluarla. El siguiente es el gradiente de temperatura, entonces hay que tomar la temperatura de los pacientes, y no es tomar la temperatura y decir que tiene fiebre y ya o algo así, sino el gradiente de temperatura está relacionado con, eso fue hace 50 años, el gradiente de temperatura, y es la relación que existe entre la temperatura entre el alux y el ambiente. Si la diferencia variaba más de 4 grados, los pacientes se morían más. Eso es muy sencillo y muy pocas veces lo hacemos. Y eso ha sido validado en el tiempo. Se correlaciona también con el Motley Score y en general las variables clínicas terminan siendo predictores de mortalidad en los pacientes. Por ende, el primer monitor hemodinámico sigue siendo la clínica. Y fíjense que es tan importante los marcadores clínicos que la Andrómeda Shock Trial, que es la valoración del llenado capilar como tercer parámetro clínico importante, y no solo como parámetro clínico, sino como parámetro de seguimiento para terapias de resucitación en sepsis, ¿cierto? Se compararon dos grupos de reanimación guiada por metas a lactato versus llenado capilar. Y no hubo diferencias significativas, pero la tendencia es a mejores desenlaces con el llenado capilar. Por ende, es una herramienta barata, útil y temprana en la monitoría de los pacientes. ¿Qué problemas tenemos con el llenado capilar? Claramente, en
en este estudio por lo menos la correlación interobservador o interevaluador era relativamente mala, pero está en relación al entrenamiento mismo de las personas que hacen el Motin Score. Y si se fijan del llenado capilar, se evaluaron también entre 5 y 15 segundos, aunque no hubo diferencias y la correlación siempre fue mala en ambos grupos. Cuando uno entrena a las personas y les enseña cómo medir el llenado capilar, la correlación interobservador es mucho mejor y pues los desenlaces se correlacionan con el estudio previamente mencionado. Cuando ustedes evalúan cuál es la sensibilidad y especificidad para comparar cómo es el llenado capilar o las variables clínicas versus un índice cardíaco reducido, se dan cuenta que es muy específico, pero poco sensible. ¿Qué quiero decir? Que si está presente, pues la probabilidad de que tenga bajo el índice cardíaco es muy alta. O sea que no necesariamente tendríamos que hacer más cosas, sino trabajar por el paciente eventualmente o medir más cosas eventualmente. ¿Listo? No es tan sensible, entonces en esos casos, en esas áreas grises, pues sí nos toca eventualmente seguirlo. Y para tratamiento o para la valoración en el tiempo de las terapias todavía nos falta un poco. Como ideas iniciales, la clínica es fundamental en la valoración del paciente séptico. Los marcadores clínicos se relacionan con peores desenlaces. La resucitación guiada por llenado capilar versus lactato pareciera no tener diferencias, beneficiando un poco más al llenado capilar. Y no tiene correlación con el índice cardíaco, pero es bien específico en la medida de lo posible cuando se encuentre. Ahora sí, entrando en las medidas más invasivas, una vez valorada la clínica, vamos a tratar de decir qué vamos a hacer con el paciente. Y tenemos 3 pilares fundamentales que yo llamo el kit básico de monitoreo hemodinámica en el paciente en shock séptico, y es el catéter venoso central, la línea arterial y la ecocardiografía. La mayor parte de las personas que rotan con nosotros en la unidad saben que cuando llega el paciente muy enfermo de urgencias, lo primero que hacemos es kit básico de monitoría, eco, catéter y línea arterial. Ya les voy a mencionar las razones por las cuales somos un poco más invasivos del resto del mundo. No es porque nos lo hayamos inventado nosotros, la guía Surviving Sepsis Campaign tiene sus propias recomendaciones al respecto y recomienda la monitoría arterial invasiva y también el uso de catéter venoso central en la medida de lo posible, sin retrasar obviamente el uso de vasopresores si lo necesitan antes de que se les ponga el catéter. Y el consenso de monitoría hemodinámica europeo también recomienda, aparte de la ecocardiografía, el uso de monitoría invasiva a través de línea arterial y catéter venoso central. Para hablar de línea arterial hay que tratar de entender conceptos fisiológicos principales de la presión arterial. Esta es una ecuación que no quiero que se la aprendan, pero sí que la entiendan, y tiene que ver con cuáles son los determinantes específicos de la presión arterial o del flujo sanguíneo en general. El flujo sanguíneo se mueve por energía, es decir, la energía que entra y sale a través de una tubería, por decirlo orgánicamente. Tenemos 3 tipos de energía que influyen dentro de eso. La energía elástica, que es en relación a la presión que ejerce sobre los vasos sanguíneos el volumen sistólico o el latido cardíaco, ¿cierto? Eso genera una presión sobre las paredes de los vasos y eso genera una energía elástica y corresponde al 80% de la producción o de la manifestación de la presión arterial, es decir, de la representatividad dentro de la presión arterial corresponde casi al 80%. Está la energía gravitacional, que no es tan importante para nosotros como representación de la presión arterial cuando la medimos, pero sí es importante en términos evolutivos cuando uno está en bipedestación. Y la última, que es la energía cinética y está en relación con la velocidad de flujo sanguíneo cerebral, y en general de la presión arterial. Las velocidades de flujo hacen parte de la energía y todo eso suma los componentes de la presión arterial. Todo esto hace parte de por qué se forma la presión arterial y es importante a la hora de la medición, porque tenemos 2 tipos de dispositivos, los no invasivos y los invasivos. Los no invasivos miden eventualmente toda la energía elástica y los invasivos pueden eventualmente traducir la energía mecánica en la energía cinética en energía mecánica, ¿cierto? Por eso ponemos una línea arterial, la energía que se transmite a través del flujo sanguíneo a un transductor y eso lo transmite en presión. Entonces tiene en cuenta el componente cinético de la presión arterial. Este es un ejemplo muy bonito y es básicamente cuando ustedes tienen
aumento del flujo sanguíneo, como por ejemplo en la sepsis, el componente cinético pasa a ser más importante dentro del componente de presión arterial. Y por eso cuando medimos de manera no invasiva, en este caso tenemos un vaso sanguíneo que tiene algo de vasoconstricción y aumenta el flujo sanguíneo, entonces fíjense que el componente cinético, que es este, primero medía 3.8 milímetros de mercurio y pasó a medir 15 milímetros de mercurio a través de la medición directa. Entonces el componente cinético suma y es muy importante a la hora de la medición y por eso ponemos líneas arteriales eventualmente en los pacientes más comprometidos, porque el patrón hemodinámico natural de la sepsis es un patrón hiperdinámico, entonces tiene más en cuenta la cinética de la presión arterial. Esto es sumamente importante y es que la presión arterial o la línea arterial nos brinda además mucha información desde el punto de vista hemodinámico. Cuando nosotros tenemos, aparte del componente energético que les dije, la presión arterial se compone o está influenciada la presión aórtica, específicamente por el volumen sistólico, la rigidez de los vasos, ¿cierto? Y las ondas reflejas. Ya les explico más o menos qué es eso. Las ondas reflejas son simplemente unas ondas que se devuelven, por decirlo así. Yo tengo un flujo constante y pulsátil en una dirección y en la medida en que la impedancia del flujo cambia por las bifurcaciones, esas ondas tienden a reflejarse. Y cuando se encuentran esas dos ondas, se produce la onda de línea arterial. Entonces ahí es donde dice coupling, ese es el momento en el que se encuentran y ese es cómo se forma la línea arterial eventualmente desde el punto de vista mecánico. Y es importante porque cuando yo estoy vasodilatado a nivel aórtico, se demoran mucho más en devolverse las ondas y pues la válvula aórtica se cierra más tardíamente y entonces en la línea arterial se ve la onda dicrota desplazada ahí hacia abajo. Y eso es sumamente importante, solo con la onda de línea arterial ya sé que el paciente puede estar eventualmente vasodilatado sin haber hecho absolutamente nada distinto. La presión sistólica hace referencia naturalmente dentro de la línea arterial como el trabajo que tiene que hacer el ventrículo para expulsar el volumen sistólico. Si la rigidez de los vasos es mucha, las ondas reflejas se van a devolver más rápido y se van a encontrar antes de la onda dicrota. Entonces se va a ver un pico sistólico mucho más alto. Eso quiere decir que el paciente está haciendo más trabajo, ¿cierto? Y que los vasos están muy rígidos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la medición de la presión arterial en cuanto a interpretación, ¿cierto? Y la onda diastólica se ha relacionado con peores desenlaces, con más vasodilatación. Entonces, si la diastólica, si tengo una presión de pulso muy elevada, es decir, la sistólica está relativamente normal, pero la diastólica está muy baja, quiere decir que el paciente está vasodilatado eventualmente. Presiones diastólicas por debajo de 50 se relacionan con disfunción miocárdica. Y hay que tener en cuenta que si yo estoy muy taquicárdico y tengo la diastólica baja, naturalmente tiene que estar más baja precisamente por el fenómeno de las ondas reflejas. Si el corazón late más rápido, las ondas reflejas se encuentran más y va a haber falsamente una elevación de la presión diastólica. Entonces yo tengo un paciente con una diastólica de 60, con frecuencia de 70, y tengo un paciente con 120 de cardíaca, con la misma diastólica, ese paciente está más grave que el paciente que tiene la otra diastólica, porque las ondas están falsamente elevadas. Y fíjense que no es solo el concepto fisiológico, sino que también ha sido demostrado, y es que hay mucha discrepancia en los pacientes que tienen vasopresor con sepsis y tienen monitoría no invasiva versus invasiva de la presión arterial. Fíjense la gran discrepancia que hay aquí al final con el uso de vasopresores y sepsis. Otra ventaja de hacer monitoría invasiva es que podemos tomar eventualmente más seguido y necesitamos eventualmente más seguidas mediciones del lactato y eso nos sirve como monitor hemodinámico. Sin embargo, hay que entender que la interpretación del lactato está por que no es que el lactato sea malo, como dicen todos, sino que el lactato es una elevación fisiológica de un proceso de estrés. Ante el aumento de las catecolaminas, especialmente la epinefrina endógenas, y se aumenta el estímulo de los receptores beta adrenérgicos, como está acá, y eso produce mucho producción o estímulos de la bomba sodio potasio TPasa. Energéticamente se produce más piruvato
Y la mitocondria no es que esté enferma, sino que no tiene la capacidad de procesar tanto piruvato y termina convirtiendo en lactato y generando hiperlactatemia. Y esa hiperlactatemia no es que el paciente esté tan hipoperfundido como uno cree, pero sí se relaciona eventualmente con peores desenlaces. Es decir, el lactato no es malo, termina siendo fisiológicamente una respuesta a un estrés, pero la elevación prolongada en el tiempo sí se relaciona con peores desenlaces. Por eso perseguir niveles de lactato no es, digamos, el punto inicial no es lo más importante, sino quizás la tendencia en el tiempo y la habilidad que tenga para depurarse, lo que se ha visto relacionado con mejores desenlaces. Entonces, aumento de la glicólisis, eso se llama la glicólisis aeróbica, que es lo que les estaba mencionando en relación con el aumento del estímulo de los beta-2 adrenérgicos. Inhibe la lactato deshidrogenasa. También los pacientes pueden tener aclaramiento depurado menor por disfunción hepática. El choque también hace que se depure menos el lactato y se eleve sin necesariamente estar más hipoperfundidos. Y aquí es donde entendemos que no es un valor específico, sino la depuración del mismo lo que genera cambios y mejoría. Por eso a veces se pregunta a uno si reanimar con lactato o persiguiendo metas de lactato es mejor versus las otras herramientas clínicas, o hay que ver el paciente. Este es un estudio post-hoc del Andromeda Shock, en donde evaluaron qué pasaba con los pacientes que tenían en el brazo del lactato un llenado capilar normal a las 2 horas. Y se dieron cuenta que esos pacientes que se reanimaban con meta de lactato, como esos pacientes estaban en el brazo del lactato, pues siguieron persiguiendo metas de normalización del lactato, tenían más intervenciones médicas, más sobrecarga de fluidos y mayor mortalidad con respecto al brazo en el cual se reanimaba solo con llenado capilar y se paraba la resucitación en ese momento. El famoso catéter venoso central es el siguiente paso del kit. Rápidamente, la saturación venosa central es un reflejo de la entrega y el consumo de oxígeno en general. Hay que poner bien el catéter, hay que mirar en la placa que esté bien posicionado para que el reflejo del consumo y el aporte no sea erróneo. Sin embargo, cuando preguntan que si eso se correlaciona eventualmente con la saturación venosa mixta, que termina siendo el gold estándar en general de la medición del aporte y el consumo de oxígeno, sí se correlaciona de manera apropiada y termina siendo una herramienta muy útil para nosotros desde el punto de vista macrovascular. Es un reflejo global de la hipoperfusión en general en sus componentes, gasto cardíaco, transportador por hemoglobina, la saturación en general. Y tiene una buena correlación una con otra. ¿Qué tiene correlación realmente? La tendencia, no valores individuales. Dentro de las medidas con el catéter venoso central, la PVC, ¿para qué sirve y para qué no sirve? Muchos la han estigmatizado, nosotros no tanto. No sirve para respuesta a volumen, pero sí sirve para otras cosas. Es fácil de medir. Los valores extremos son relativamente útiles. Y la cuña que traigo aparte de todo esto es que sirve también para tratar de identificar cuál es mi presión arterial media apropiada. ¿Por qué? La presión contracorriente que genera unas presiones venosas elevadas hacen que la presión de perfusión orgánica no sea la misma. ¿Qué quiero decir? ¿Qué garantiza la presión de los órganos? La presión arterial media eventualmente, ¿cierto? Pero si yo tengo unas presiones contracorriente muy altas, una congestión venosa en relación a una PVC muy alta, pues no va a ser tan apropiada la perfusión a pesar de tener, por ejemplo, 75 de media versus 6 de PVC versus 20 de PVC. La perfusión de los órganos es distinta y por ende, siempre que tengan la oportunidad de hacer monitoría con PVC, traten de restarle la PVC a la PAM y si está menor de 60, traten de hacer algo por ese paciente por alguna razón, subirle la presión arterial media o bajar las presiones de llenado eventualmente para tratar de mejorar la perfusión distal de sus pacientes. Se ha relacionado con mayor disfunción orgánica y mayor falla renal. Y el delta de CO2, que en general es la capacidad de barrer el CO2 producido por los tejidos en general, eso representa el delta de CO2, cuál es la capacidad de mi gasto cardíaco, de mi flujo de barrer ese CO2 venoso después del metabolismo celular. Cuando se amplía, es decir, cuando la diferencia venoarterial de CO2 es muy amplia, quiere decir que se está produciendo mucho CO2 y el gasto cardíaco no es capaz de barrerlo en el lado pues, venoso, entonces aumentar el gasto cardíaco parece en ese momento una estrategia, pero si el delta de CO2 es normal, quizás aumentar el gasto cardíaco no sea una estrategia apropiada. Y es importantísimo porque parece ser la brecha que hay entre las mediciones globales que dijimos ahora y la microvasculatura.
se relaciona con empeoramiento de los desenlaces y, digamos, menos perfusión. ¿Se acuerdan que les conté al principio cómo se veía la microvasculatura heterogénea? No hay, por lo general los dispositivos no miden la microvasculatura que tenemos acá, no tenemos los dispositivos para medirlos a nivel sublingual, pero el delta de C2 parece correlacionarse de manera independiente con peores desenlaces por trastornos en la microvasculatura. Entonces eso es una manera de intervenir. Este es un algoritmo de intervención en relación al lactato y la integración de todas las variables con respecto al tipo de hipoxia que pueda estar presentando mi paciente en ese momento. Entonces, integra toda la macro y la microvasculatura en una para tratar de ver cuáles son las intervenciones más apropiadas en mi paciente en ese momento. Entonces, para esta segunda parte, el análisis de la onda arterial brinda valiosa información. Integrar la información de las derivadas de línea arterial y catéter venoso central permite tomar decisiones apropiadas, no como respuesta a líquidos la PVC, pero sí para optimizar la perfusión. Y el puente entre la macro y la microcirculación parece estar relacionado con el delta de CO2. La ecocardiografía, rápidamente, respuesta a volumen, disfunción cardíaca y tolerancia a fluidos. La tolerancia a fluidos es un tema de moda. Básicamente en sepsis normalmente uno tiene agua pulmonar extravascular, pero en sepsis aumenta la permeabilidad y la curva del agua pulmonar extravascular se corre. Por ende, la tolerancia a fluidos es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta curva de volumen sistólico y precarga, mayores cambios en la precarga van a generar mayores cambios en el agua extravascular pulmonar en el paciente séptico. Por ende, la tolerancia a fluidos es importante de evaluar. Existen diversos protocolos en sepsis, no quiero hablar de mucho eco para no extenderme, pero siempre les pregunto cuál es la mejor ventana a mis residentes en caso de que no tenga uno muy buena ventana ecocardiográfica como es habitual en los pacientes en cuidado intensivo. Y este integra muchos componentes de la ventana subsifoidea, la vena cava y el pulmón para tratar de encasillar al paciente séptico en un fenotipo específico de si está hipovolémico, si tiene disfunción ventricular izquierda o biventricular, o si tiene solo disfunción ventricular derecha, porque eso cambia mis decisiones de monitoría también y de intervención en los pacientes. Entonces, dependiendo del tipo de fenotipo en el que me encuentre, pues voy a tener distintos tipos de intervención sin lesionar al paciente y sin generar peores desenlaces. Entonces hemos ido ya de solo mirar la respuesta a líquidos a también ver qué tan dañinos son los líquidos en mis pacientes y cuál es la tolerancia de estos. Entonces, si el paciente responde o no responde, si está hipovolémico, normovolémico o hipervolemia, estas son las distintas mediciones ecográficas de todos los pacientes que hemos visto. Presiones de llenado también hay que ver eventualmente. Este es un artículo muy bueno recientemente en el cual pues trata de integrar todas las variables hemodinámicas posibles en sepsis para tratar de encasillar a los pacientes en un perfil hemodinámico específico. Y siempre he defendido el Vexus como herramienta de tolerancia a fluidos en los pacientes y de sobrecarga de congestión venosa. Ya si hemos agotado las posibilidades y el paciente sigue muy malo, ya hemos hecho todo el recorrido hemodinámico, hay que preguntarnos si el paciente tiene SRA o no, si no se puede mantener o si sigue empeorando, tratar de usar otras herramientas de monitoría. En este caso la termodilución transpulmonar es la que más usamos acá y permite evaluar otras herramientas como el índice de permeabilidad vascular, el agua pulmonar extravascular que les mencionaba en el tema de tolerancia a fluidos, y tiene variables continuas de medición del gasto cardíaco y variables intermitentes a través de termodilución transpulmonar. Esta es una medición de la termodilución. ¿Cómo se hace? Se hace muy similar a cuando tienen un catéter de arteria pulmonar. Necesitamos solo un catéter venoso central y un catéter arterial a nivel femoral que tiene un medidor de temperatura. Se inyecta un bolo de solución salina fría y hace la medición del área bajo la curva y ahí les da el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el ELWI, que es el agua pulmonar extravascular, la función global. Tiene el problema obviamente de que no distingue entre un ventrículo izquierdo y un derecho, sino es una función global general. Por eso cuando tengan o sospecha de disfunción derecha, lo mejor es monitorizar con catéter de arteria pulmonar. Estos son ejemplos de pacientes. Entonces este paciente tiene un gasto cardíaco de 8, estaba hiperdinámico, pero fíjense, el agua pulmonar extravascular de 12.3. Posiblemente este paciente no tolere tanto los líquidos en caso de estar choqueado. Por encima de 12 se ha relacionado con peores desenlaces del agua pulmonar extravascular. Fíjense que aparte de todo,
si no le quiere creer, le muestra el pulmón encharcado a uno como para que diga, por favor, no me eche más agua que no necesito más, trate de optimizar otras herramientas. Entonces, estos son los estudios que corroboran esto y un algoritmo basado en la tolerancia a fluidos en general y el estado de volemia del paciente, que es muy interesante. Ninguna monitoría es perfecta. La monitoría en sepsis empieza desde la clínica. Los elementos de monitoría de acuerdo a sus recursos, por ende optimice lo que tiene. Esos recursos no son baratos. La mayoría, la ecografía es una herramienta valiosa que permite valorar múltiples elementos de manera no invasiva y la termodilución transpulmonar ofrece variables adicionales útiles a la cabecera del paciente. Muchas gracias por la atención.